Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Valeria de la Oveja Almadeja y hoy les vengo a traer tan esperado tardígrado u osito de agua, como lo llaman. Acá lo tenemos. Es muy tierno, muy lindo, muy fácil de hacer. Es para principiantes. Lo puede hacer cualquier persona que sepa los puntos básicos. Los materiales que vamos a usar es vellón. Yo uso hilo de algodón. Lo pueden realizar en cualquier hilo. Si lo usan con un hilo más finito va a salir más chiquito y con un hilo más grueso va a salir más grande. Un hilo que es un poco más finito, que es para las garritas. Aguja de crochet número 3. Para este hilo. Una aguja que es más finita, que es para este hilo. Marcador de punto y tijera. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar haciendo la cabeza y luego el cuerpo, que va todo junto en un solo tejido. No son dos partes separadas. Comenzamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos adentro del anillo. Ajustamos, marcamos el primer punto. Yo lo marco con el hilito sobrante. En la segunda hilera vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento en cada punto. Nos van a quedar en total 12 puntos. Cuando terminamos los 12 puntos, marcamos el primer punto, ajustamos bien el aro, hacemos la tercera hilera, un punto y un aumento. Durante toda la vuelta hacemos un punto y un aumento. Nos van a quedar en total 18 puntos. Al finalizar la vuelta nos vamos a marcar el primer punto de la vuelta siguiente. Vamos a hacer la cuarta hilera, 2 puntos y un aumento. Así durante toda la vuelta nos van a quedar en total 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 1, 2, 3 puntos, un aumento. Así durante toda la vuelta nos van a quedar en total 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 puntos, un aumento. Así durante toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 36 puntos. Bueno, acá está terminada la vuelta número 6. Ahora vamos a tejer de la vuelta número 7 a la vuelta número 15. En total son 9 hileras. Vamos a hacer 36 puntos, los mismos 36 puntos de toda la vuelta. Vamos a hacer las 9 hileras que siguen. Bueno, cuando terminamos las 9 hileras de 36 puntos, estamos en la hilera 15, vamos a comenzar a reducir. La próxima hilera sería la 16. Vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos va a quedar 30 puntos. Cuando terminamos la hilera número 15, perdón, la número 16,
Vamos a comenzar la número 17 tejiendo 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, una disminución, y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Nos van a quedar 24 puntos. Una vez que terminamos la hilera número 17, podemos comenzar a rellenar un poco. Vamos a realizar la hilera número 18 y van a tejer 1, 2 puntos y una disminución. Al terminar la hilera nos van a quedar 18 puntos. Bueno, vamos a continuar con el cuerpo del tardígrado. Vamos a hacer la hilera número 19 y vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Al fin, esto por toda va en toda la vueltita. Al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Cuando terminamos la hilera número 19, vamos a continuar con la 20. Vamos a tejer 3 puntos, 2, 3 puntos, un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y al finalizar nos van a quedar 30 puntos. Cuando terminamos la hilera número 20, en la número 21 vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a tejer por toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 36 puntos. De esta forma estamos empezando a hacer el cuerpo. No vamos a rellenar más porque tenemos que hacer ahora toda esta parte de lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacerlo acá pero con menos hileras, y después tenemos que hacer el pliegue que tiene acá el tardígrado, entonces no lo vamos a rellenar porque hay que coser. Ahora vamos a realizar de la vuelta 22 a la 27 36 puntos. Son 6 hileras de 36 puntos. Bueno, una vez que terminamos la hilera número 27, nos va a quedar así. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que les decía en el otro video, juntar esta parte así para que nos quede esto, esta formita, y la formita así curvita del tardígrado. Bueno, con la aguja de coser vamos, por eso les decía que no rellenen tanto porque ahora hay que coser. Vamos a hacer el doblez este que tiene ahí, así lo cosemos por adentro, tomamos la aguja y la pasamos por los puntos así, sacamos el hilito ahí para luego anudar y vamos cosiendo. Como esta parte de la cabeza es media como curvita así para adentro, hay que coser más de este lado y de este lado un poquito más libre dejarlo. O sea, coser de este lado más adentro la costura y de acá del otro lado vamos a coserla más afuera. Vamos a ir entrando, vamos pasando así el hilo de un lado al otro, tratando que queden juntitos las puntadas. Un poquito más adentro.
Y de esta forma tenemos que dar toda la vueltita. Luego vamos subiendo. Acá lo habíamos hecho bien abajo. Vamos a ir subiendo y más lo hacemos la costura más al borde. Y esto va quedando así cerradito. ¿Ven? Si quieren lo pueden dejar así. Yo lo cerré todo para que tenga todo el pliegue. Una vez que está eso terminado, lo anudamos bien, dejamos el hilito dentro para que lo podamos anudar. Ya llegamos acá al final, cortamos, hacemos un nudito, apretamos bien. Y damos vuelta. Y ahí vemos cómo queda de esta parte un poquito más. Cuando esté bien relleno igual se va a notar más, pero esta parte queda un poquito más adentro, entonces el tardígrado va a ir tomando la forma curva. Bueno, y ahora vamos a continuar en la hilera número 28, donde vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos van a quedar al finalizar 30 puntos. En la hilera número 29 vamos a realizar 1, 2, 3 puntos, una disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la hilera y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. En la hilera número 30 vamos a realizar 2 puntos y una disminución. Y al finalizar nos van a quedar 18 puntos. Bueno, acá ya podemos rellenar la parte de la cabeza, rellenar solo la cabeza. Así esta parte después, cuando terminamos de tejer en la otra parte del cuerpo, volvemos a hacer lo mismo que acá. O sea, necesitamos que esté sin relleno esto. Luego lo rellenamos cuando terminamos en la otra parte del cuerpo. Bueno, y ahora tenemos que volver a repetir lo mismo que hicimos en todas estas hileras del principio. Tenemos que hacer, esta sería la hilera número 31, 2 puntos y un aumento, y al finalizar toda la vuelta nos van a quedar 24 puntos. En la vuelta número 32 vamos a hacer 3 puntos, y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y al final nos van a quedar 30 puntos. En la vuelta número 33 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Eso lo vamos a hacer por toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 36 puntos. Una vez que terminamos la vuelta número 33, tenemos que hacer 6 hileras de 36 puntos, lo mismo que hicimos acá. Cuando terminamos, tenemos que volver a hacer esto mismo. Doblamos siempre del lado que está así, como más acá, está más cosido. De este mismo lado, coserlo un poquito más, no tanto como acá, para que vaya teniendo la formita así. Y no se olviden de no rellenar hasta que no cosen. Una vez que cosieron y empezaron la otra parte, se rellena la parte anterior del cuerpo.
De esta forma nos tiene que quedar el cuerpo del tardígrado. Todo lo que es la parte de la gola se lo voy a dejar en una placa y en la descripción del video. Ahora lo que vamos a realizar son las patitas, que tienen que hacer 8 patitas, 4 para un lado, 4 para el otro, y vamos a realizar la carita. Bueno, ahora vamos a continuar con las patitas. Vamos a realizar un anillo mágico con 4 puntos adentro. Vamos a marcar, apretamos el anillito. En la segunda hilera vamos a hacer un punto y un aumento en toda la vueltita. Esta es la vueltita número 2 terminada. Vamos a dar vuelta el tejido de esta manera. Vamos a hacer la hilera número 3, 2 puntos, un aumento, nos van a quedar 8 puntos al terminar la vuelta. Cuando finalizamos la vuelta número 3, con 8 puntitos comenzamos la 4, vamos a hacer 3 puntos, un aumento y nos van a quedar 10 puntos al terminar la vuelta. Cuando terminamos la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta número 5, 6 y 7 con 10 puntos, o sea, son 3 hileras de 10 puntos nada más. Bueno, de esta manera nos van a quedar las patitas como un conito. Tenemos que hacer 8 de estas y no se olviden de dejar un hilo largo para luego coserlas al cuerpo. Bueno, para coserlas al cuerpo vamos primero a rellenarlas un poquito, no mucho tampoco, como para que queden firmes. Luego los vamos a firmar con un alfiler. Las dos de atrás de la cola generalmente están más juntitas. El resto están un poquito más alejadas. Más o menos estén parejas. Bueno, y ahora vamos a coserlas. Bueno, de esta forma quedan las patas cosidas. Ahora les voy a enseñar a poner las uñitas que tiene, no sé qué es esto. Vamos a poner eso. Vamos a agarrar el mismo hilo, o si quieren usar otro hilo. Vamos a sacar 2 hebras y nos ayudamos con una aguja más finita para ponerlas en un punto o 2. Agarramos así con la aguja, lo pasamos y luego pasamos esta parte del hilo por adentro. Nos va a quedar así. Tiramos, ajustamos bien y ahí nos quedó ya enganchada las barritas que tiene. Luego le ponemos, separamos 2 hilitos más y le ponemos otra más. Ajustamos bien
cortamos el hilo sobrante y así nos quedan las garritas que tiene. Eso lo hacemos en todas las patitas. Y ahora vamos a hacerle la carita. Para hacerle la carita, la parte que tiene acá, que es un círculo, vamos a usar una aguja más finita. Esta es número 2. Es más finita de la que usé para hacerlo, que era número 3. Y vamos a pasar. Es medio complicado de agarrar. De esta forma, digamos que en el punto central, no, en el otro, entre la segunda y la tercera hilera, agarramos así, pasamos la aguja por entre el medio de los puntos y vamos a hacer toda una hilera de medios puntos, mientras vamos escondiendo el hilo sobrante. Ya hicimos el primer punto ahí, el segundo lo hacemos al lado, luego hacemos tercero y vamos agarrando todo así alrededor y así le vamos formando la boca, creo que es. No sé qué es lo que tiene. De esta forma. Ven cómo va quedando. Como en relieve. Luego, cuando llegamos al final y dimos toda la vueltita, esto lo cerramos de esta forma. Hacemos un punto cerrado. Luego cortamos. Cortamos el hilo sobrante que escondimos y este lo tenemos que esconder, pero de esta forma nos va a quedar la boquita. Ahora vamos a voy a esconder el hilito y vamos a hacerle los ojitos, esa facción que tiene, donde supuestamente tiene ojos. Bueno, para hacer esta parte de la cara vamos a usar aguja para coser, hilo y más o menos tiene que ir así. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá, de coser y cerrar, lo vamos a hacer acá, pero tratando que no se noten tanto los puntos. Voy a pasar el hilo. Ahí es donde voy a cerrarlo. Acá. Y ahora vamos a pasar de esta forma. Luego tiramos cuando esté más sujeto el hilo. Ven que de esta forma va quedando esa formita que tiene ahí en la cara.
y lo hacen hasta donde ustedes quieran. Incluso lo pueden dejar sin esto también. Pero es como que así tiene otra formita, tiene la cara más con otra facción, no queda tan sencillo. Bueno, acá pasamos para el otro lado. Y sigo de este lado. Ahí está. Luego este hilo lo juntamos con el otro, hacemos un nudito. Y escondemos el hilo este. Bueno, de esta forma queda terminado el tardígrado u osito de agua. Queda muy tierno. Es muy fácil de hacer. Así queda. Bueno. Gracias por mirar el video, no se olviden de ponerle me gusta, de suscribirse y nos vemos la próxima. Un besito, chao.